Queremos darles la bienvenida a todos, saludarlos muy especialmente, agradecerles el que estén aquí y hayan aceptado la invitación de compartir con nosotros esta tarde. Recuerden que uno de nuestros objetivos, que lo venimos cumpliendo hace ya 2 años de manera consecutiva, es hacer por lo menos una reunión de estas al semestre, una reunión donde estemos todos juntos, donde tengamos la oportunidad de compartir sobre diferentes temas, de hablar sobre diferentes temas, de contarles en qué vamos, cómo estamos, cuáles son nuestros proyectos, cuáles son las cosas sobre las que estamos trabajando. En oportunidades también compartimos sobre problemas, sobre dificultades, pero esta que es la reunión del primer semestre tiene un carácter muy especial y es un carácter de recordar, de rememorar, pero lo más importante de todo, de aprender. Queremos que toda la gente joven que está aquí con nosotros y los que somos un poquito más mayores, menos jóvenes, y los que somos menos jóvenes, pero que no hemos tenido la oportunidad de conocer el comité desde sus comienzos, hoy se nos presenta una oportunidad de oro y es contar con 2 personas que nos pueden contar esa historia desde cómo la vivieron, cómo la sintieron y qué les dejó en sus vidas haber participado y seguir perteneciendo al comité. Ellos son el doctor Ricardo, que ya todos ustedes lo conocen, y la señora Elena María Molina, que fue directora del comité durante 10 años. Con ellos vamos a tener hoy un conversatorio para hablar y conocer esa historia desde el principio y que entre todos, porque la idea es que esto sea muy participativo, queremos escucharlos, queremos invitarlos a preguntar y a llenarse de toda la información y que entre todos saquemos conclusiones de ese comité que queremos construir en un futuro y que siga viviendo otros 50 años más. Esto hace parte de la preparación para los 50 años. Estamos corriendo ya el año 47 del comité y los 50 años lo tenemos que celebrar con toda. Y como estamos en cuenta regresiva para esos 50 años, pues vamos a empezar con esta actividad de hoy. Entonces, nuevamente bienvenidos, nuevamente muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. Y lo último, recomendarles que estén con toda la mente abierta y se sientan con la absoluta confianza. Somos todos compañeros, somos todos conocidos y que se sientan con la absoluta confianza de preguntar y de participar en este ejercicio que quisimos llamar integrados. Hoy muchos de ustedes ya tienen nuestro nuevo logo en las camisetas y en los uniformes, de eso vamos a hablar más adelante. Pero esta primera parte, este primer promo que les quisimos presentar, hablando de los eventos, resume lo que hoy queremos empezar a construir como imagen del comité. Una institución que tiene 47 años de experiencia, llena de conocimiento y con toda la capacidad de entregarlo a la comunidad. Muy bien, entonces arranquemos con el conversatorio. Doctor, usted quería hacer una pequeña introducción a esta actividad. No, yo solo quería decirle a todos ustedes, primero que me puse la corbata por ustedes porque ya la había dejado. Segundo, que busquemos el deber ser. Yo creo que es fundamental el Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia, como nacimos. Tenía el orgullo de tener el mejor capital humano y hoy volvemos a verlo. Somos un equipo que tenemos que integrarnos cada vez más. Y todo el éxito que hemos tenido gracias al equipo ha sido porque cada cual tiene un conocimiento. No hay sabelotodos. Siempre si quieren ser, busquen al que sabe para compartir el conocimiento y poder llegar a unos momentos como estamos llegando, pero yo, no Elena María. Yo estoy llegando al momento en que da la satisfacción de haber vivido por haber sido lo que quise ser y de vivir satisfecho de este hospital, de la Universidad de Antioquia y del comité, porque ha sido mi vida y porque me he dedicado a él y porque moriré tranquilo habiendo cumplido con un deber, servir. Doctor, muchas gracias por sus palabras y yo sé que
que todos se identifican con ellas, porque una de las cosas que caracteriza este equipo que tenemos aquí es que coincidimos en una idea: trabajar en el comité se vuelve una pasión. Una vez estamos dentro, nos cuesta mucho salir. Algunos se nos han ido, con seguridad otros se van a ir, pero siempre en el alma les va a quedar los años y el tiempo que trabajaron en el comité. Entonces, aquí se aprende, aquí se vive, aquí se palpita todos los días vida, transformación, ganas, energía, y eso es lo que este equipo respira todos los días. Entonces, vamos a arrancar este conversatorio con una pregunta que muchos de ustedes se han hecho, me la han hecho a mí y la he tratado de contestar de la mejor manera, y otros la han investigado. ¿Cómo nació el comité? ¿De dónde sale la idea de crear una institución como esta? ¿Qué se vivía en ese momento en la ciudad, en el país? ¿Y por qué le surge a usted, doctor Restrepo, específicamente esa idea tan maravillosa? Bueno, yo tuve la gran oportunidad de haberme formado en rehabilitación en un centro en México dedicado exclusivamente a las personas que padecían algún tipo de discapacidad. Inclusive convivía con ellos porque yo dormía dentro del hospital siempre. Casi todos los médicos eran extranjeros y entonces tenían mucho su familia y yo permanecía siempre dentro del hospital haciendo turnos día y noche. Y ese compenetrarse uno con la gente, con seres humanos que han sufrido problemas, porque todos sufrimos problemas, pero hay otros mayores que el de nosotros. Entonces mira uno más hacia abajo y no hacia arriba, y aprende a mirar para abajo para sentirse feliz sabiendo que está más arriba. Entonces allí aprendí, y cuando vine me llamaron de este hospital a hacerme cargo de la coordinación del servicio de fisioterapia que existía en esa época, del doctor Jaime Cano Álvarez, persona que era ortopedista, que hizo un curso para rehabilitación, y trabajó en el Seguro Social y fue jefe del servicio de fisioterapia. Cuando yo llegué me nombraron coordinador, pero yo veía que solamente se pensaba en rehabilitación como fisioterapia. Y yo creo que la rehabilitación no es ni ser médico, ni ser terapeuta, ni ser psicólogo. Es el trabajo totalmente unido de un equipo. Entonces venía con la idea de formar ese equipo porque así lo aprendí y así lo leí, y mi primera enseñanza fue un libro del doctor Howard Rusk de Nueva York, que fue el que inició prácticamente la rehabilitación. Yo había comenzado ortopedia, pero dije, la ortopedia tiene algo de agresión y mi personalidad era, ya, no, los años lo apaciguan a uno, pero era agresiva. Entonces, comenzamos a hacer una gestión y vino el doctor Carlos Lleras Restrepo con la ley 3132 en los años 70. Creó el Consejo Nacional de Rehabilitación, que fue ejemplo en América Latina, que unía al Seguro Social, a la empresa privada, a la universidad, etcétera, y dentro de ellos estaba la Sociedad Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Pero, como lógicamente el centralismo nos lleva un poquito, y más a los antioqueños, todos los presidentes de la sociedad para entrar al consejo tenían que ser bogotanos, y resulta que los antioqueños nos podemos juntar con los costeños y con los bayunos, y logré llegar a la presidencia de la sociedad y entrar al Consejo Nacional. Al entrar al Consejo Nacional me leí los estatutos y había un artículo que decía, pueden crearse comités regionales en distintas partes del país. Y de inmediato dije yo, vamos para crearlo en Antioquia. Lo creamos en Antioquia, pero tuve la fortuna y el consejo de un gran abogado y de personas que me rodeaban a decir, dele personería jurídica. Y era muy raro que ante una ley que se manejaba central en Bogotá, la región tuviera una entidad con personería jurídica. Y le dimos personería jurídica, no les gustó, pero se acabó el consejo y quedó el Comité Regional de Rehabilitación. ¿Empezó dónde? En este hospital.
La primera directora fue Elena Quiseno. Me permitieron los directores de este hospital, el doctor Ramírez, el doctor Álvaro Villegas Moreno, personas que no termino de hablar, como directores me dieron todo el apoyo y generamos el comité dentro del hospital, con una junta directiva de FENALCO, ACOPI, sindicatos, la universidad, el hospital. Entonces estaba compuesto por los gremios en general. Me apoyaron en la ANDI el doctor Fabio Echeverry Correa en todo, y a la edad mía pues entrar uno al intergremial era casi imposible para decir el apoyo que necesita el comité regional, que va a trabajar por personas en esa época llamadas inválidos, con 1000 nombres, como se han llamado. No hemos podido encontrar un nombre más humano, porque a un discapacitado indica algo, y casi todos tenemos discapacidades. Entonces, juntamos en el hospital esta junta directiva con alto nivel, porque estaba representada la ANDI, con personas muy representativas, el doctor Uribe, estaba FENALCO, ACOPI, sindicatos, hubo algunas disidencias pues, de algunos miembros de junta que querían capitalizar, como siempre, la politiquería en este país, los cuales excluimos rápidamente de la junta. El comité empezó dentro del hospital y se nombró un equipo. Fundamentalmente venía el servicio de fisioterapia, que se fortaleció cuando la Secretaría de Higiene en esa época, a todos los alcohólicos de Juan del Corral, Parque Bolívar, Parque Berrío, les echaron una sustancia en el alcohol que se llamaba ortocresil fosfato y quedaron más de 200, muchos muertos y otros discapacitados. Entonces, por ese motivo y ese pecado estatal, fuimos a la Secretaría y comenzaron a dar alguna ayuda para generar un servicio más amplio de terapia para esas personas que habían sufrido ese daño. Después, conversando con una concejal, Ana Gómez de Sierra, a quien recuerdo con mucho cariño, me dijo, el doctor Pastrana, hijo, el que vive todavía, hizo una caminata en Bogotá, hagamos otra en Antioquia. La hicimos, 120.000 pesos en esa época. Con eso comenzamos a crecer, ya no fisioterapia, terapia física, ocupacional, lenguaje, psicología, trabajo social, médicos. Entonces, ese es un equipo, y ahí se fue conformando. Entonces ya se constituyó seriamente el comité. En el año nos legalizaron, se creó en el 72 y nos legalizaron en el 73. Entonces vinieron ya los eventos de caminatas y otros eventos que después hablamos, que comenzaron en la segunda, por ejemplo, la segunda caminata fue ya de 300.000 y ya hubo un renombre del comité, una primera instancia. Y ya crecimos tanto que nos tuvimos que ir del hospital, porque aquí no cabemos, y ya se creó una institución con más personalidad, y de allí ya cada día mejor. Pero el valor más importante que hemos logrado generar es el equipo. El capital humano es vital, el nombre no importa, el edificio no importa. Por eso tuve yo confrontación con Bogotá cuando crearon el Teletón. La rehabilitación no es de pisos brillantes ni de edificios. La rehabilitación es el hecho humano, el equipo humano, y eso es el comité. Entonces tuve compañías que voy a nombrar, porque siempre que uno nombra, omite, pero comencé una compañía vital, después de Elena Quiseno, de María Mercedes Botero, después Beatriz Ramírez. Y lógicamente se fue integrando un equipo, de ese equipo de hace tantos años, está Lucía Baena, pues no es que tenga muchos años, pero ahí estamos. Está aquí mi amigo. Levántese porque usted merece todo. José, muy importante. Entonces luego de esas 3 personas que me colaboraron, llegó Elena María.
y comenzamos a trabajar, a pensar y a pelear, porque uno en estos cargos tiene que confrontar, y cuando aquí hablamos, como se dijo ahora, de participación y de este conversatorio, es para lo que ustedes digan, se tomen decisiones, porque casi siempre la participación es oír, pero tomo la decisión yo. Eso no puede ser. Y así sucede siempre. Que ustedes opinen, den ideas, pero el otro es el que toma la decisión. No. Yo creo que participen y conversemos a lo último seriamente, que hagan críticas abiertas a la institución. De manera que el Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia, que nos pareció muy largo, y después terminamos en el comité, pero recuperamos Comité de Rehabilitación y seguimos siendo antioqueños, pero abiertos. Doctor, muchas gracias. Una pregunta que siempre nos surge y que usted acabó de decirlo, usted bien joven en esa época, allá parado al frente del intergremial y de todos esos cacaos de la época, cacaos del grupo empresarial antioqueño con todo ese poder económico, ¿cuál fue el mensaje que usted les llevó para que ellos creyeran en el proyecto y se sumaran? ¿Cómo fue esa convocatoria? ¿Cómo hizo usted? ¿Cómo los convenció? Yo creo que uno tiene que comenzar por ser muy metido y por ser frentero y claro. Tuve la gran amistad de Fabio Echeverri cuando la Andi era la Andi. Ya hoy creo que no es lo que era. El doctor Fabio Echeverri me dio la mano y me presentó al intergremial con todos los cacaos. Y yo planteé qué quería Antioquia, generar algo que persistiera en el tiempo, de mirar un poco al ser que sufría, al que tenía una discapacidad, en esa época una limitación física, pues cualquiera de los nombres, que había que mirar hacia abajo, que necesitábamos la ayuda de la empresa privada. Y fue increíble que aprobaron. Y todos, yo puedo decir que nombrar aquí es imposible, pero el doctor Fabio Echeverri Correa fue el primero. Después, en la dirección de este hospital encontré ayuda en todos los directores. Pero vino una persona que para mí fue vital en la vida, que es el padre de Elena María. A mí cuando me acuerdo de él, solo me acuerdo casi como si fuera mi padre porque eran humanistas, eran pensantes. El doctor Jorge Molina Moreno era una persona abierta que comenzó a darme la mano y que no era sino el presidente del sindicato en esa época. Y tener uno el apoyo de una persona de este nivel, me sentía yo pleno porque siempre me dio la mano. Y entonces ya vinieron las caminatas y vino todo este desarrollo con un apoyo de la empresa privada. La empresa privada hoy es muy difícil que haga aportes, pero no puedo decir que no hay, porque para este hospital el año pasado hubo aportes otra vez de la empresa privada. Hay entes que se nos olvidan, porque hay entidades gubernamentales que nos olvidaron. Desde hace 2 gobernadores que teníamos un apoyo muy grande, se perdió para hacer rehabilitación comunitaria en todos los municipios de Antioquia. Pero realmente ese par de personas, fuera de lo que omite uno porque hay más, para mí fueron vitales en el desarrollo del comité, con las juntas directivas que siempre seleccionábamos. Y no puedo dejar de mencionar al doctor Nicanor Restrepo, posterior al doctor Molina, me ayudó. Siempre me decía, este es, para nombrar gente que pensaba y que me colaboraba y podía hacer lo que quería por el apoyo de muchas personas. Cuando uno trabaja oyendo al que sabe y en equipo, puede tener el éxito que hemos tenido. Bueno, pero yo creo que todos queremos escuchar a Elena. ¿Vio nacer el comité? ¿Y cómo llega el Comité Elena? ¿Y en qué momento llega el Comité Elena? ¿Y qué sentimientos empiezan a rondar por ahí en su corazón y en su espíritu cuando empieza a vivir todas estas cosas del comité? ¿Cómo era el comité de esa época? ¿Qué había que hacer? ¿Cómo se trabajaba? Bueno, primero que todo, muchas gracias. Yo estoy completamente feliz
de estar aquí con ustedes, de compartir esta experiencia y sobre todo de rendir un homenaje muy sentido al doctor Restrepo, porque es que hay personas que son referentes en una sociedad. Yo pienso que el doctor Restrepo es un referente en una sociedad, pero es que hay que ir más allá. Él habla del deber ser, yo hablo de la vocación, ¿sí? El doctor Restrepo lo que hizo en el equipo del comité desde el primer día que yo pisé las puertas del hospital fue hacerme entender que en el servicio el ser humano tiene su realización, mientras que el ser humano tenga esa claridad como vocación en la vida, será feliz. El día que falte esa vocación de servicio basada en la visión del dolor, del amor y de la compasión, estaremos perdidos. Mientras que eso ilumine nuestro camino, nosotros siempre vamos a salir adelante y el comité ha sido como una antorcha, ¿sí? Es decir, el doctor Restrepo es que lograr traer la parte del hospital, traer la parte de la universidad, traer toda la parte privada y formar algo que iluminó, miren, yo estoy utilizando una palabra, iluminó todos los programas de rehabilitación, desde México hasta la Argentina, y con base en la experiencia del comité se formaron cuantas entidades en toda América Latina. Es que, mejor dicho, el alcance y el impacto jamás será medible en cuestiones físicas, pero sí será medible cuando uno iba y visitaba esas instituciones y veía cómo la antorcha que había prendido el doctor Restrepo iluminaba todos los programas de rehabilitación en América Latina. Eso es una cosa que uno no puede dimensionar, porque todo hoy en día, es decir, la Teletón, perdónenme, nosotros, el comité fue anterior a la Teletón. La gente de Bogotá venía muy discretamente a conocer el comité y aquí nosotros traíamos mucha gente de Bogotá, pero aquí se formaron los grandes terapistas ocupacionales, nos apoyaron también de Bogotá esas personas, pero realmente aquí se forjó y se hizo lo que son los programas de rehabilitación y con mucha humildad, porque yo he sido sencillamente una alumna rebelde del doctor Ricardo Restrepo Arbeláez, ¿sí? ¿Sí? Y lo que él decía, siempre nos confrontamos profundamente, pero dentro de un respeto el más profundo. El doctor Restrepo, yo jamás en la vida tuve un reproche y trabajé con él 10 años y todo el mundo me decía, ¿usted es capaz de trabajar con Ricardo Restrepo Arbeláez? Y yo a todo el mundo le decía, tengo la dicha y el privilegio de trabajar con él. Sí, tengo la dicha. Yo llegué después de haber vivido 10 años en Europa, haber tenido un hijo, llegaba recién separada y entro a una cosa que se llama el Comité Regional de Rehabilitación y yo no sabía, yo me metí a una oficinita chiquita al lado de la secretaria del departamento de Rosalba Villa, que era la secretaria del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. Y me dice el doctor Restrepo 2 cosas. La primera, yo tengo que dictar una conferencia sobre rehabilitación. Vea, estudie para que me la escriba, primera cosa. Y la segunda, me dice, pero tranquila Elena, vienen unas señoras muy difíciles de Bogotá porque tenemos que dar un curso de rehabilitación profesional para toda América Latina. No sé si se acuerda, doctor, ¿sí? Entonces hay que organizar para que el recibimiento no, montar todo, traer los conferencistas, alojar 60 personas, no, eso fue obra de titanes, ustedes no se imaginan lo que fue aquello, y hicimos unas cuestiones muy simpáticas, como por ejemplo que llegaron en ese momento, estaba de un lado Pinochet en Chile y Castro en Cuba,
y como eran Chile y Cuba, pusimos a dormir juntas a las personas de Chile y Cuba, y resulta que se pegó, eso fue el agarrón más grande del mundo. Bueno, pero en todo caso, eso fue lo que a mí me impulsó a creer en este maravilloso programa, que es un programa de servicio. Yo les digo, ustedes son seres completa y totalmente privilegiados. Trabajar uno en el comité es uno entender, como dije al principio, del dolor humano, del amor humano, de los servidores, de las familias que tienen esa, yo no creo que es un problema, yo creo que es un problema bendecido, ¿sí? Es un problema bendecido, porque en las familias donde se presentan estas cosas, uno palpa el amor profundo que existe y de haber aprendido de la compasión. Y yo le agradezco ese primer año y medio que yo viví en el hospital, ver eso, como esa gente trabajaba, lo que hacía. Y fue así como yo llegué al comité. Ese fue, como quien dice, el arranque que me llevó después con el doctor Restrepo. Formamos un programa que llamábamos un programa de rehabilitación integral, ¿sí?, que después dio paso a muchas otras cosas más. Muchas gracias. Bueno, antes de que entremos a esos programas y también a los eventos, porque yo sé que muchos de ustedes quieren saber cómo empezó el comité a hacer eventos, porque es una historia también larga. Quiero que nos detengamos en una cosa. Hemos hablado del doctor Nicanor Restrepo, hemos hablado del doctor Molina, hemos hablado de personas muy, muy importantes que yo creo que todos hemos oído nombrar en algún momento de la historia del empresariado paisa. Nosotros actualmente tenemos 4 sedes y vivimos diciendo, es que yo trabajo en la sede Margarita, es que yo trabajo en la sede Jaime Cano, pero yo no sé cuántos de ustedes saben quién era el doctor Jaime Cano, o quién era la señora Margarita Escobar, o quién era don Constantino Martínez, y yo quisiera que les contáramos esa historia muy breve. ¿Quiénes eran esas 4 personas por las cuales nosotros nombramos nuestras sedes? El doctor Jaime Cano, la señora Margarita Escobar, el señor Constantino Martínez y Jan y Daniel Jerome. No se me había olvidado la sede de Jerome. Muy bien, entonces ellos se están repartiendo aquí quién va a hablar de cada una de esas historias. ¿Listo? Es importantísimo saberlo porque esto hace parte de lo que somos, esto hace parte de lo que es el comité hoy, y por esas personas hoy el comité tiene mucho que les debe, y lo que es hoy es por esa colaboración que ellos tuvieron en su momento. Bueno, como dije al principio, siempre que uno habla de nombres, omite muchos de los que ayudaron, porque cuando hacíamos los eventos, yo decía, hay que dar gracias. Para mí la palabra gracias ha sido fundamental. Inclusive teníamos una tarjeta hecha por los niños con trastornos cognitivos, donde decía en rojo, gracias. Porque yo creo que lo demás es salamería. Y al que da 5 pesos y al que da 5 millones, hay que darle igual gracias. Entonces, yo creo que todo el mundo colaboró. Comenzamos por la empresa privada, comenzamos por la parte interna de este hospital. El doctor Jaime Cano Álvarez, ortopedista y después rehabilitador, hizo el servicio de fisioterapia. El doctor Jaime Cano y yo teníamos una diferencia por ahí de 40 años y nunca tuvimos una confrontación. Increíble que nos hubiéramos entendido. Y entonces ya comencé yo un poco en la parte académica, en el desarrollo tecnológico, en la dotación de un departamento, en multiplicar el equipo humano. Y el doctor Cano siempre fue conmigo un maestro, un amigo, que es muy difícil con esa diferencia de edades poder compartir y generar lo que hicimos de pasar de un servicio de fisioterapia a un departamento de este hospital. En esa época fui yo con el doctor Jorge Emilio Restrepo, que hay que mencionarlo, era decano de la Facultad de Medicina, y le dije, doctor, yo vengo a que fundemos el departamento de rehabilitación. Me dijo, ¿eso qué es? Le dije,
Más o menos no vamos a repetir pues lo que hacemos. Les expliqué qué era rehabilitación. Ah, bueno, entonces usted va a hablar con medicina interna o con cirugía y va a depender de ellos. Y dije, ninguno de ellos sabe qué vamos a hacer. Porque a mí en esa época me preguntaban, cuando yo llegué de especialista, que si era para rebajar de peso la gente. Resulta que era un poquito diferente. Era de fortalecer el espíritu y de sentirse ser. Entonces, tuve la oportunidad con el doctor Jaime Cano, con el doctor David Warren, con el doctor Federico López, muchos de ellos que en paz descansen, como se dice. Fui donde el decano y le dije, es que no soy yo solo, es mi equipo. El doctor Jorge Holguín, un pediatra fabuloso. Entonces, compartí con ellos y fui donde el decano y le dije, estos son mis profesores. Me dijo, está aprobado el departamento. Ahí nació. Ya después, cuando el comité se fue desarrollando y ayuda con todas las personas que mencionó y que hay muchas por mencionar, doña Margarita nos donó la sede. Entonces salimos a la sede, ya comenzamos a crecer y comenzaron aquellas caminatas. Entonces don Augusto Cadavid, gerente de Panam, Cauchosol, nos dijo todo el apoyo de Panam y se llamaban las caminatas Panam. Y entonces fuimos al colombiano y a veces nos ayudó y a veces no, pero el espectador nos abrió la puerta. Entonces también son instituciones que colaboraron. Y quiero confesar que el periodismo de Antioquia, la gente que tuvimos siempre apoyando y que hicieron grande el nombre del comité, son aquellos periodistas que estaban en RCN, en Caracol, Espectador, Colombiano. El tiempo se alejaba como siempre un poco, pero de todas maneras teníamos un apoyo enorme de todos los comunicadores de la radio, la prensa y la televisión. Inclusive nos tocó prácticamente en el año 85 inaugurar a Teleantioquia por primera vez con el evento del comité y los tablados en la ciudad de Medellín. 24 horas de televisión por Teleantioquia. Teleantioquia se inició en un salón en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia con el padre del actual presidente Iván Duque, gobernador de Antioquia. Entonces ya me van saliendo nombres que no termino. Ya don Tatino. Don Tatino fue una persona de Prevel, que era donde hacían los cosméticos para la mayoría de mujeres que hay aquí. Ya lo compraron pues los transnacionales. Entonces este señor me llamó una vez con el abogado a una oficina. Me dijo, doctor, pues yo quería hablar con usted. Y le dije, a la orden, señor. Y me dijo, no, es que yo tengo una empresa que se llama Suma, cuyos socios no aparecen. Esa empresa se va a clausurar más o menos en 1 o 2 meses. Si no aparecen los socios, todo el capital de esta empresa se lo damos al comité, porque es en la única entidad que yo creo. ¿Saben cuánto me dio este señor? Nadie se imagina. Y gracias a ese señor, siempre he vigilado que no se malgaste un peso. Todavía existe ese capital para que ustedes, si el día de mañana tenemos que clausurar el comité, todo el mundo se vaya indemnizado. Ese señor, en esa época, me hizo una donación de la empresa Suma, 10.000 millones de pesos, en esa época. Esas son cosas que no se repiten. Los grandes señores de Antioquia. A mí me dicen, no, es que a usted le ayudaban a través de las empresas que es de socios y que no es de ellos. Y le dije, pero ayudan, hay otros que no. Es decir, yo creo que el capital tiene que proyectarse hacia una comunidad. Este es un país inequitativo, este es un país donde la pobreza reina, la marginalidad es terrible. El 80% viene a este sagrado hospital, llamo yo, que es donde tenemos las puertas abiertas. Un hospital al que el alma mater, la universidad, y yo llamo el alma pater al hospital, abre las puertas al sector
1, 2 y 3, que ojalá no hubiera estratos, pero existen. Esos son los que vienen aquí. Entonces, cuando yo le digo a uno del estrato 6, vaya al San Vicente, dice, no, ese es el hospital de los pobres. Y dije, siquiera, tenemos el honor de trabajar por personas que no pueden. Y aquí hay una del estrato más alto que vino como paciente a este hospital. Pero es difícil convencer a la gente que venga aquí. Entonces, yo cuando hablo de rehabilitación no acabo. Pásele a Elena que vamos a hablar de Gianni Daniel Gerón. Sí, entonces también pues existió, ya eso se cambió, pero hay un centro que se llamaba el Centro de Educación Especial Gianni Daniel Gerón. ¿Quiénes fueron Gianni Daniel Gerón? Fueron dos muchachos, Madame Gerón. Ah, ese es Madame Gerón. Esa es la mamá de Gianni Daniel Gerón. Tuvieron dos hijos, ¿sí? En una ciudad de 10.000 habitantes, que se llamaba Spa. Spa es a través de esa ciudad que se formaron todos los spa en todo el mundo, lo que hoy en día se llaman los spa, allá se iniciaron. Ellos tenían dos hijos, un hijo que estaba estudiando medicina y que se mató en un accidente de automóvil, y otro hijo que vino a hacer la práctica de hotelería en Fusagasugá. Cuando el hijo regresó de Fusagasugá a la ciudad de Spa, sí, montó una pequeña galería con un montón de artesanías que llevó de Colombia. El hijo le dio un derrame cerebral a los 6 meses de estar de nuevo en Bélgica. Entonces le dijeron a un muchacho que se llama Georges Siant que por favor, que ellos querían hacer una donación de la plata de la liquidación del almacén del hijo y mandar esa plata a Colombia. Yo conocí a este personaje, a George, y un día me dice, Elena, tenés que entrar en contacto con Madame Gerón, que quiere hacer una donación para Colombia. Yo ya estaba trabajando en el comité y fui y hablé con ella, y cuando yo hablé con ella, ella me dijo, yo te voy a mandar una plata que yo traía en lo que yo llamo el cinturón de castidad que uno se pone para viajar, ¿no es cierto?, que es un cinturón donde yo me metí aquí la plata, ¿sí?, para traerla a Colombia. Y entonces ella me entregó y me dijo, esto es para qué, a las personas del comité a la que haya que ayudarle con una nevera, le den la nevera, a la que haya que ayudarle con un fogón, le dan el fogón, la televisión, en fin, nosotros queremos entregar esa plata. Entonces, en ese momento, Barrios de Jesús y nosotros ya teníamos el centro, el CAIP, ¿sí?, el Centro de Atención Integral al Preescolar, CAIP Jaime Cano, y los niños iban a salir y nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, con esa plata, Barrios de Jesús nos entregó en comodato un terrenito allí en Manrique, y yo dije, nada de dar un centavo, yo no entrego un peso. Y construimos el Centro de Educación Especial. Listas las aulas, listas, perfectas. Madame Gerón, aquí le presento lo que usted hizo con la donación inicial que nos dio. Está muy bien, ¿sí? Pero ¿cómo le parece que no tenemos con qué dotarlo? ¿Sí? A los 3 meses estaba la plata para la dotación del Centro de Educación Especial. Madame Gerón, ya lo dotamos, las fotos, todo absolutamente perfecto. Hay que nombrar maestras, este es el equipo, pero el comité no tiene con qué pagar ese equipo. Óigame, esta señora, sí, es que miren, eso es una cosita, mejor dicho, Abriaquí o Pueblo Tapado es más grande, ¿sí? Era un pueblo pequeñísimo y sigue siendo un pueblo pequeñísimo. Cogió e hizo una fundación, y entonces a partir de eso que ella hizo todo, absolutamente todo lo que el Centro de Educación Especial Gianni Daniel Gerón durante todo el tiempo requirió, lo pagó la fundación de Gianni Daniel Gerón. Sí, absolutamente maravilloso,
increíble. Entonces ese es el origen del centro, ¿sí? Y ella venía cada año, nosotros le mandábamos la historia de cada niño, ¿sí? Con una foto, diciendo, este es, me acuerdo de Juan Esteban Molina, sí, siempre lo menciono porque nos iba a demandar porque sacamos una publicidad para hacer el plan Triángulo con una foto de él, ¿sí? Entonces, este es Juan Esteban Molina, el papá se llama Pedro, la mamá se llama Juana, etcétera. Madame Jerome llegaba a Medellín y saludaba al niño por su nombre, al papá por el nombre, a la mamá por el nombre. Iba y visitaba cada una de las familias cuando ella venía aquí a Medellín. Y adicionalmente empezaron a salir los niños, usted va a montar una panadería, venga, yo le monto la panadería, usted va a montar tal cosa, yo le ayudo, mejor dicho, el milagro permanente. Yo quería agregar algo de Madame Jerome. Hasta la muerte nos ayudó. Tenía una perfumería en Spa, de toda la perfumería europea, porque ella viajaba a París a seleccionar los mejores perfumes y nos los enviaba como donación al comité y nosotros los vendíamos muy bien con un recurso para... Pero resulta que la DIAN comenzó a decomisarlo y se llevaron los perfumes en la DIAN, entonces no volvimos a recibir ni una donación porque la DIAN se aprovechaba de ella. Ya saben dónde trabajan y ya saben a qué le deben a ese nombre de esa persona que lleva esa sede donde están ahí. Ya va a dejar de ser un nombre o una foto que ustedes ven en la puerta de la entrada. Qué rico que le den ese significado a cada uno de sus nombres. También hemos hablado de la Caminata Panam, pero no hemos dejado de hablar de otros eventos que ha hecho el comité. Y aquí sería muy interesante también escucharlos a ustedes en temas de farándula, porque por aquí han pasado fotos y ustedes han visto a J. Mario, y han visto a Pacheco, y han visto a Fausto, y por allá hay una reina de belleza. Entonces quisiéramos escuchar también esa época de oro de los eventos, esas caminatas de 120.000 pesos, pero de 120.000 pesos que si los traemos a plata de hoy son millones, de miles de personas apoyando al comité y cómo eran esos eventos y qué se hacía en esos eventos. Bueno, como dije anteriormente, el hijo del doctor Pastrana, el actual, hizo una caminata en Bogotá con mucho éxito. Y esta señora Ana Gómez de Sierra me dijo, hagamos otra en Antioquia. Y ahí comenzó. Pero se fue integrando Panam con don Augusto a la cabeza. Y comenzamos a recibir, óigame en esto, en el evento en Antioquia habían tablados en los barrios, 24 horas, televisión, es decir, todos los de Sábados Felices famosos, que ya no quedan sino 2 o 3, venían a amenizar, pero gastaban mucho en los hoteles porque bebían bastante. Me acuerdo muy bien. Artistas, el que ustedes quieran. El grupo Mecano, lo tuvimos. ¿Quién promovió uno de las caminatas? Don Francisco, el de la televisión. Es decir, y si sigo mencionando nombres de los artistas no acabo, pero sí me acuerdo de don Pacheco. Pacheco era un hombre de una inteligencia y una capacidad de llegar a los niños, que eso es muy raro, que un comunicador se siente y se arrodilla y se siente en el piso a charlar con los niños en su lenguaje y que le entiendan y dialoguen, lo hacía. Pacheco tenía un prodigio de comunicar. Inclusive hicimos varias entrevistas y siempre fue bueno. Y siempre nos ayudó y siempre nos colaboró y cada que lo llamábamos, aquí estoy. Y lo mismo J. Mario, que venía con él y ya después quedó J. Mario con Vargasville. Vargasville nos ayudó siempre. El Águila Descalza nos hizo eventos en Bogotá para el comité. En Artistas Fausto con aquella canción que Elena nos va a decir cuál es, siempre cerrábamos el día del comité. Entonces esto fue difícil mantener 24 horas de televisión y las caminatas, lógicamente había que cambiar. Entonces hicimos un evento en Bogotá que llamaban Antioquia Viva, donde iba la comunidad antioqueña.
pero terminaron yendo caleños de Manizales, de todas partes, porque era una verdadera fiesta. En el Pórtico, que era un gran restaurante, que eso es inmenso, que cabían 1.000, 2.000 personas fácilmente, y allá hacíamos un evento que llamaba Antioquia Viva, y teníamos una junta directiva en Bogotá. Es decir, nos habíamos extendido al punto increíble de tener un conocimiento de la institución no solamente en Antioquia, sino en Colombia, y colaborando. Aún los presidentes de la República, el doctor Belisario Betancur, a quien agacho la cabeza, me dio la sede principal del comité, la donó. Ahora, cuando murió, le envió un mensaje en nombre del comité diciendo gracias, porque ese señor se manejó con nosotros increíblemente, y hay que dar reconocimiento. Entonces después teníamos fiestas, la fiesta del año con los cónsules de diferentes países, en el Club Campestre. Las subastas. Las subastas eran algo extraordinario. Todos los buenos artistas, comenzando por el maestro Madrid, y no acabo de mencionar nombres, donaban los cuadros y las obras de arte, y hacíamos subastas, y había un ingreso grande para el comité. Esas subastas, la mayor parte fueron en el Club Campestre, pero comenzaron a ser infiltradas por los que sabemos que no tenían ningún reato en comprar un cuadro, el más costoso por lo que fuera, y entonces ya tuvimos que bajar un poco, porque vimos que había dificultades en ese mercadeo. Comenzamos en el comité a recibir ofertas de los que sabemos y a rechazarlas. Era gran dificultad porque todos los lesionados medulares, o sea, parapléjicos y cuadriplégicos, teníamos en este hospital, recibíamos, yo declaraba a la Secretaría de Salud 300 jóvenes parapléjicos por año, por bala. Esa época que vivimos en los años 80 y 90, no se nos olvida, porque aquí lo recibíamos, pero ¿qué iba a pasar con esta gente? Que inclusive nos decían, yo soy mula, ¿y qué? Entonces, todo esto acabó también con parte de esos programas que hacíamos, pero el comité siempre se ha distinguido por hacer eventos sanos y muy buenos. Inclusive en Bogotá hicimos una subasta gigantesca y nos fue muy bien. Yo creo que Elena complemente. No, yo voy a acabar con la parte oculta. Yo voy a contar la parte oscura. Sí. Entonces, claro, llegaban las ofertas al comité, llegaba Pablo Escobar, llegaron los Ochoa, llegaron todos, ¿sí? Entonces el comité, la junta me dijo muy claramente, aquí no se puede recibir un peso, porque empezar nosotros a abrir la institución y empezar a recibir plata, eso era, primero que todo, inmoral, entre comillas, y ya voy a explicar por qué inmoral, ¿sí? Y adicionalmente, ellos iban a querer manifestar que el comité casi que aprobaba y aplaudía lo que ellos hacían, ¿no es cierto? Entonces eso era muy difícil y se juntaron una serie de ellos, ¿sí? Los Ochoa se juntaron con un tipo que fue el presidente del Nacional, Octavio Piedrahíta, hacían unas fiestas en el Hotel Intercontinental, donde yo iba personalmente, ¿sí? Aquí vinieron Lavillos, Caracas Boy, donde yo iba siempre a esas fiestas, allá me tocaba estar. Y entonces la propuesta que yo les hacía y que les hice y que fue una cosa muy importante para el comité es que ellos hicieran programas de entrega de sillas de ruedas. Nosotros hacíamos durante un tiempo X, ¿sí? La lista, 300 limitados, les armábamos el programa en el Coliseo, aquí en el Coliseo del Atanasio Girardot, y luego ellos iban, hacían la entrega de 300, 400, 500 sillas de ruedas. Entonces yo digo que esa es la historia oculta, la que no se sabe, pero sí era muy importante saber que al Comité de la Plata no entraba, pero que siempre ellos se vincularon, yo creo que como un programa
claro, como para sanar un poco la culpa de que ellos eran los que habían producido el problema tan serio que vivió el país en ese tiempo. Esa es la historia menos santa. Entonces hemos hecho de todo, hemos hecho subastas, hemos hecho bailes de gala, hemos hecho… Yo voy a contar una historia que a mí siempre me impresionó mucho, y es que aquí hubo un gran compositor y cantante, no era tan buen cantante como compositor, que se llamaba Jaime R. Chavarría, el que cantó, el compositor de Serenata de Amor, de Muchacha de mis amores, bueno, todas las canciones que ustedes quieran. Y un día me dijeron, en la junta, hablen con Jaime R. Chavarría. Y entonces yo pedí la cita, me fui a hablar con Jaime R. Chavarría, yo llegué y me senté a hablar con él y le dije, doctor, es que necesitamos que usted nos haga como un pequeño recital, ¿sí?, con sus canciones. Y el hombre empieza a llorar y a llorar, y yo no entendía qué pasaba. Y pasaba que él fue el director de la fábrica de licores de Antioquia, que le echó ese productico, ¿sí?, al alcohol, y que hizo una gran epidemia de personas que quedaron fuertemente lesionadas. ¿Qué historias? Ya hablamos de los eventos, ya saben por qué hoy hacemos el Día del Comité como lo hacemos, que fuimos los líderes o los pioneros en hacer esas colectas públicas, esas transmisiones de televisión, en hacer las caminatas, y fíjense que muchos de esos eventos se siguen haciendo hoy con otras instituciones, con otros nombres en el país, pero el comité fue el pionero en hacer todas esas cosas. Así como fuimos pioneros en eventos, también nos han contado que fuimos pioneros en servicios, en el desarrollo de servicios de educación, en el desarrollo de servicios de salud, y también fuimos pioneros en el desarrollo de talleres para la inclusión ocupacional y laboral de personas en situación de discapacidad. ¿Qué se ha hecho en el comité en esos talleres? ¿De qué hemos tenido talleres en el comité? Bueno, nosotros tuvimos la fortuna del Consejo Nacional de Rehabilitación con la Organización Internacional del Trabajo y la Panamericana de Salud, que daba un apoyo a esta ley. Entonces se creó una visión de la rehabilitación profesional, que fue la primera etapa del comité, la ubicación laboral de la persona que sufría algún tipo de discapacidad. Es decir, nosotros llegamos a tener contacto con 110 empresas, y entre ellas Prevel, el que hizo la donación, nos colocó más de 50 personas en su empresa. En esa época la obsesión de nuestra ubicación, pero ya una vez, recuerdo muy bien en un congreso en Madrid, alguien preguntó a ustedes por qué se dedican no más a la ubicación del trabajo, y eso nos hizo reflexionar. Inclusión laboral no más, no. Hay una cosa que llama inclusión social, es que la persona salga. Antes todas las personas con limitaciones, a los de trastornos cognitivos los encerraban y los otros no salían por pena. Ya hoy eso se ha superado enormemente. Entonces pensamos que la labor del comité no era solamente la parte laboral, sino la inclusión social por la cual seguimos luchando. De manera que la OIT generó un interrogante con la OPS a nivel latinoamericano, y se creó un grupo, el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional, con sede en Bogotá, el cual presidimos por muchos años. Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional. Fue ejemplo en América Latina. La sede era Bogotá, con mucho bombardeo de otros países celosos de que era Colombia, pero hicimos una labor a nivel latinoamericano, como dijimos ahora, desde México hasta la Argentina. Se crearon y nos unimos entidades que trabajaban por los niños con limitaciones, por el adulto, por la parte laboral, y se hizo una labor a nivel latinoamericano que desafortunadamente la tecnología ha ido superando el humanismo y la conciencia de servir, y tenemos que poner mucho cuidado porque estamos en la época de la tecnología digital, donde el hombre va a ser reemplazado por un robot, y a esos robots pues uno
dicen que van a ser más inteligentes que nosotros, es muy posible. Pero tenemos que seguir siendo seres humanos. Entonces, el comité tuvo 3 etapas y me voy a anticipar posiblemente. El primer desarrollo, rehabilitación profesional, capacitación y educación orientada hacia la parte laboral. Y a los niños la educación. Y entramos a hablar con el SENA. Y el SENA, los instructores en esa época dijeron, nosotros vamos a trabajar con esos niños que eran medio bobos. No. Al principio pusieron obstáculos y después se vincularon al comité, increíble. Capacitamos, recuerdo que dimos certificado casi a 1000 personas. Desafortunadamente no me colocó casi nadie. ¿Por qué? Porque el mercado laboral no es fácil. Y además hay prejuicio contra la persona que sufre cualquier tipo de discapacidad. Pero ya pensamos que nosotros mismos podíamos generar un tipo de labor precooperativa. Creamos una precooperativa que llamó Confepunto. En esa época nos dotaron toda la maquinaria, y hubo donaciones en la época de Postobón para comprar una maquinaria y generamos a Confepunto. Todos los muchachos eran con alguna discapacidad y era tejido de punto que estaba de moda en esa época y aún llegamos a exportar un poco. Después, como sucede con el ser humano, el descontento en la cooperativa, nos querían demandar, etcétera, etcétera, y les donamos la maquinaria para que no nos pusieran mucho problema. Se acabó Confepunto. Pero entonces creamos con panadería, también se creó plomería, artes gráficas. Es decir, creamos una cantidad, y en esto quiero enfatizar, de pequeñas empresitas y famiempresas. En Comodísimos, armábamos todas las almohadas en que duermen muchos, de Comodísimos. Pero una vez nos preguntó el gerente de Comodísimos, ¿y quién es el patrón de ellos? Entonces fuimos a ver la ley, ni ellos ni nosotros. Entonces, laboralmente tenían que ser aprendices para poder generar empleo a ellos. Y se acabó el contrato porque podían demandar a Comodísimo. Entonces, todos estos talleres de zapatería, por ejemplo, el SENA nos apoyó enormemente con los instructores. Hicimos varios talleres y tratamos de generar empresas pequeñas, que lo cual el comité ya otra vez, y por eso esta reunión fundamentalmente, es mostrar los errores que cometimos y lo positivo que hicimos, porque se piensa ahora en retomar estas ideas que tuvo el comité, y no con los errores, sino algo más positivo. Y ustedes son parte de eso, que nos den ideas hacia dónde podemos generar una real ubicación independiente de las familias, de las personas que tienen discapacidad, de los niños, que muchos de ellos creen que no tienen capacidad, y los que trabajamos en rehabilitación no podemos medir la discapacidad, sino lo que resta, o sea, lo que es capaz. Y eso es fundamental, porque todavía llevamos 41 años en el Plan Triángulo, que es la cirugía, y que somos 7 especialistas dirigiendo el programa, llevamos 41 años. Y yo quiero rendir tributo a la mujer. Cuando yo veo esas madres, cabeza de familia, con padres que se fueron, y con un niño con un retardo mental severo, o con una malformación congénita, o con una enfermedad de las que hoy llaman huérfanas, pero tienen unas madres que yo digo hay que coronar la mujer. Increíble que en 50 años que llevo viendo niños, no he oído la primera que diga ojalá se muriera. Sin embargo, acaban de legislar la eutanasia para esos niños, quizás, ¿cómo lo haría uno? Sin embargo, yo no oí jamás la queja de una madre de decir ojalá se muriera. Que estén pensándolo algunos puede, pero yo cada día admiro más la mujer, el valor que tiene para afrontar. Todos los jueves, sagradamente llevamos 41 años viendo a los niños más indigentes, pero ya llegan estratos 7 y 8. Apenas supieron que era un equipo médico que no iba detrás de dinero, sino de servicio,
ya nos llegan niños de todo tipo. Si sigo, no termino. No sé si Elena quiere contarnos algo de la panadería, de... Lucía, ¿vos te acordás cómo se llamaba el señor de la zapatería en Castilla? Y de la ópera, el pintor. No, la panadería, yo voy a hablar de la panadería. Ernesto Lopera. Sí, claro. No, pero yo voy a contar dos cosas. Miren, entonces nació la necesidad, es que el comité fue formando como un programa de rehabilitación integral. Es decir, teníamos la parte del CAIP Jaime Cano, luego pasaban al centro de educación, después pasaban a un programa de terapia ocupacional, se creó adicionalmente un centro que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? El que quedaba ahí abajito del comité. No, el taller de aparatos ortopédicos que era al frente, el centro para los niños con más discapacidad, el centro gestual polivalente. Nosotros creamos entonces los niños, la primera edad con los CAIP, luego el Centro de Educación Especial, luego el programa de terapia ocupacional, luego el programa gestual polivalente. Además, Confama nos pidió que hiciéramos el análisis de 5.000 personas que iban a empezar a recibir el subsidio doble por ser niños incapacitados y formamos un centro de evaluación y diagnóstico que estaba compuesto por 4 trabajadoras sociales, 4 terapistas ocupacionales, 4 psicólogas, 4 terapistas de lenguaje, en fin, el niño salía ya con la evaluación total y ya sabíamos, siempre había una cuestión prioritaria, ¿dónde va a ir este niño? El que ya no podía hacer nada, se le decía con fama, bueno, eso va para la casa. Eso le dio al comité una gran experiencia que hizo que realmente el programa piloto del comité fue hacer el programa de rehabilitación comunitaria. ¿Qué fue el programa de rehabilitación comunitaria? Fue que todos los profesionales del comité empezaron a viajar a los pueblos de Antioquia a capacitar, ¿sí? A capacitar a las personas del sector salud y del sector social en rehabilitación. Y yo creo que ahí poco queda, me decía el doctor Restrepo, poco queda de ese programa, pero donde queda hay una conciencia tan maravillosa que fue, como quien dice, el fruto de toda la experiencia que se vivió, ahí se plasmó, ahí estuvo. Eso fue. Yo iba a decir otra cosa. Ah, bueno, no, nosotros tuvimos un taller entonces, un taller de zapatería, un taller de zapatería en Castilla, un taller de ebanistería en Santo Domingo Sabio, un taller de panadería que quedaba aquí abajito, bueno, Belartes, que nos mandaron los prisioneros de guerra de Bélgica, nos mandaron una plata y compramos la maquinaria más sofisticada del mundo para fundar una cosa que se llamó Belartes y que 2 meses después llegó una cédula de la guerrilla en Medellín, estoy convencida, y se robaron toda la maquinaria. Pero lo mejor de todo el cuento fue que el taller de panadería tenía un problema muy serio, es que la gente no quería comprar los productos fabricados por personas con discapacidad. Eso fue una lucha hasta que se logró y conseguimos un gran instructor, ¿sí? Y el gran instructor se nos murió estando en el comité con tuberculosis. En esto hay muchas anécdotas. En esa supuesta en la litografía, ese atraco que tuvimos con camión y todo, nos robaron todas las máquinas, pero hubo un suceso muy espantoso, que con una metralleta se la pusieron a uno de nuestros trabajadores que era sordo, Oscar. Le pusieron y le decían, decí algo, y como no oía,
pasó un susto, pero no pudo hablar. Conclusión, el comité es hoy lo que es porque tenemos 47 años de pura y neta experiencia, de ensayo y error, de aprender haciendo, de estudiar y de todos los días ponerle el alma y el corazón a lo que hacemos. Yo quisiera hacerles dos últimas preguntas para que les diéramos un momentico de que nos pregunten lo que nos quieran preguntar y hacerlo participativo. Una, de esta historia que ustedes tienen con el comité, ¿cuál es la enseñanza que más destacan? ¿Qué queremos dejarles a todos estos jóvenes que están aquí como gran enseñanza de esta historia? Y dos, ¿cómo sueñan ustedes que nosotros construyamos el comité de los próximos años? No, yo creo que la única forma de hacer lo que queremos es tener algo que tenemos obligación, vocación. Cuando uno tiene vocación en la vida, quiere decir compromiso. Y cuando tiene un compromiso y esa vocación, tiene que ser humanista. Tiene que ponerse en los zapatos ajenos. Tiene que aprender a concebir lo que es la discapacidad. A mí me ha tocado vivirla, porque yo digo que ojalá todos los médicos nos enfermáramos para poder entender al paciente. Es decir, cuando uno sufre el estar en salir de una bata casi desnudo, caminando por este hospital, sabe lo que es ser paciente. Y a mí me ha tocado que en este hospital me den la vida, porque estuve muerto, pero no vi el túnel. Entonces, es muy importante estar aquí sentados contando todo esto, porque es una historia muy larga que esperamos dejar alguna memoria. Es una historia muy larga en la cual hicimos cosas muy importantes como lo que es el comité, pero cometimos errores también. Entonces estamos revisando la historia para poder no repetir los errores del pasado, pero sí copiar lo positivo de estas cosas que hablamos. Es que nosotros llegamos a generar empresa, es que nosotros llegamos a convencer a la gente. A mí me decían que era el mendigo mayor de Antioquia, y yo decía, a mucho honor, porque soy un intermediario que estoy cobrando un impuesto indirecto al que tiene, y por eso en mi consultorio fue mucho el ingreso que obtuve para el comité. Es decir, todo el que llegaba con buena platica, yo le hablaba, ¿usted conoce el comité? Y él, es un mercadeo solapado, pero muy oportuno. Y fue mucho el dinero que conseguimos. Y siempre en las reuniones que teníamos era hablar de lo que hacíamos y ser orgullosos de lo que uno hace. Es decir, para mí hay multiplicadores y aquí hay más de 130 personas. Y todos tienen que ser comunicadores de lo que hacen y ser orgullosos si tienen vocación. Y siempre consigue uno quien dé alguna colaboración en cualquier campo, porque es que el comité necesita ayuda en todos los campos que requiere el ser humano. Es decir, de un albañil, de un carpintero, como ya vimos, de un zapatero, de todos podemos. Y hay un ejemplo muy bueno en la parte laboral que no hemos conversado. Llegamos al punto de buscar alternativas de empleo, que lo dio la OIT en un librito muy pequeño pero muy bonito, y encontramos que enviar muchachos con retardo mental moderado a las tiendas de los barrios y convencer al tendero de que recibiera ese muchacho y que nosotros le dábamos algún dinero como aprendiz. Y resulta que ese tendero estaba feliz porque el muchacho le hacía la mitad de las cosas. Es decir, él se dedicó al mercadeo a vender, pero organizar y todo, y muchas veces esos muchachos decían, no, él no se va, él se queda conmigo, yo lo coloco. Miren que hay alternativas que no piensa uno. Es convencer de que un ser humano que tenga problemas puede ser muy útil, muy servicial y tan bueno como nosotros mismos. Entonces esa es una experiencia que tenemos que aprender y que tenemos que pensar cómo volvemos, ahí sí digo yo volver,
a pensar en la ubicación laboral y social de las personas con discapacidad, porque la legislación, este es un país de leyes que no se cumplen, porque se impuso cuando el Consejo Nacional de Rehabilitación que las empresas tenían obligación de colocar discapacitados y les mermaban impuestos. Ese es un error, porque uno coloca a un discapacitado que no es capaz de hacer un oficio, entonces le tienen pesar, lo colocan por pesar, le pagan menos del salario mínimo, y la rehabilitación es competitivo. Perdonan que use términos de negociantes. Hacer oferta de una persona tiene que al empresario ofrecerle una persona con alguna discapacidad, pero productivo. Al empresario le interesa que produzca, no le interesa lo que tenga, sino que le produzca. Y entonces ahí comenzamos a ver lo que eran las adaptaciones laborales, por ejemplo. Una persona que le amputan un brazo, que maneja un torno y que es derecha, resulta que la rueda que mueve el torno se puede pasar para la izquierda, y como es un tipo que sabía mucho de la parte del torno, seguía aprovechar el conocimiento de ese señor haciendo una ligera adaptación a una máquina. Entonces aprendimos a ver lo que era el mercado del trabajo, la ubicación laboral. Por ejemplo, yo insisto en este momento, el futuro de este país está en el campo, la agroindustria. Creo que el comité tiene que mirar hacia el futuro en la agroindustria. Tenemos que hablar con el SENA. A mí me tocó hacer un curso en Caldas para asesorar a Panamá en una granja de cómo criar marranos, gallinas, y yo tuve que hacer el curso, ir allá a ensuciarme con las marraneras, e ir a decirle a Panamá cómo rehabilitar a estos niños, a cuidar marranos, a criar gallinas, oficios que en el campo son muy productivos y que los puede hacer un niño de estos. ¿Cómo sembrar? En el África utilizan un sistema, por ejemplo, a los invidentes, ciegos, ponen una pita a lo largo de una extensión de un campo, y ponen una pita y le hacen un nudo cada 2 metros. Entonces el ciego va tocando, y donde toque el nudo, ya han hecho el hueco, él pone la semilla y sembraba. Entonces miren que uno, buscando alternativas simples, puede llegar a pensar que estas personas tienen el derecho a ubicación y el derecho a vivir, que es lo más importante. No, miren, primero que todo, reitero mis agradecimientos. Yo estoy feliz, ustedes no saben cuánto, de estar aquí. Quiero hacer un homenaje muy sencillo, muy simple, pero quiero hacer un agradecimiento de mucha gente que ha pasado por el comité, y son las personas voluntarias. El voluntariado en el comité ha sido la que ha solucionado esos pequeños detalles que a las personas que trabajan ya vinculadas de tipo laboral nos costaba tanto hacerlas. Y esas personas siempre estuvieron ahí ejerciendo esas labores que los demás rechazaban. Una labor permanente, constante y absolutamente maravillosa. Nosotros tenemos aquí un personaje que es increíble, que se llama Lucía Baena. ¿Sí? Pare para que la vean. Primera vez que le da pena en la vida. Lucía Baena es un activo fijo del comité. Un bien mostrenco. Perdón, eso no me lo enseñaste. Ella es una gran administradora, llegó al comité porque era la representante de ACOPI frente al comité y nunca se volvió a separar. Sí, eso ha sido un amor eterno. Yo sí quiero hacer esto y decirles a ustedes una sola cosa. Yo no sé para dónde va el comité, porque yo no sé para dónde va la humanidad. Lo que estamos viviendo es increíble, pero son 2 cosas. La primera, toda la vida van a agradecer este tiempo que les permitió a ustedes servir. Es que la vocación de servicio es lo que va a salvar este mundo. Eso es lo que va a salvar este mundo, no más. El resto no más, y serán siempre los mejores años de su vida, porque van a ser los mejores aprendizajes que podrán vivir.
en el dolor, en el amor y en la compasión por el ser humano. Yo quería agregar, esto está muy bien. Yo quería agregar algo. La primera voluntaria, como todo el mundo habla mal de las suegras, yo hablé muy bien porque quería mucho a mi suegra y fue la primera voluntaria que hubo del almacén Herencias. Juntó sus amigas y en Prado hicimos en el garaje, recibiendo donaciones de ropa vieja principalmente y objetos viejos, hicimos un almacén que llamó Herencias y que todavía se sigue manejando, con la inclusión de algunas personas que asisten al comité de rehabilitación, ya participan con las damas voluntarias dentro del proceso de negocio, porque hay que negociar, ¿no? Es decir, el buscar las herencias, esa es otra cosa que hay que promover, ese es un buen negocio. Y hay negocios como la tecnología digital del futuro, y hay negocios como el reciclaje, que lo tuvo Corpaul del hospital. El mundo entero se está vanagloriando del reciclaje, y tenemos que volver a pensar en que el comité podría, hablando con empresarios y algo, de generar una empresa de reciclaje de X, porque ya el cartón está reciclado, el aluminio está reciclado, el plástico igual, pero hay otros productos y hay otro, el fundamental. El 20% de la humanidad sufre hambre y botamos el 50% de la comida. La una se pudre y la otra botamos la mitad porque estamos muy llenos. Si limpiáramos un poco y fuéramos aseados y ayudáramos con los alimentos, quizás mermábamos a alguien de hambre. Bueno, yo quisiera cerrar este conversatorio, esta primera parte de nuestra reunión de hoy, destacando una cosa que creo que es la principal conclusión de todas y lo que nos destaca a nosotros. Nosotros trabajamos con y para personas. Ustedes no están trabajando con una rodilla, ustedes no están trabajando con un pie, ustedes no están trabajando con una persona que le falta algo, ustedes están trabajando con personas. Y las personas están llenas de ilusiones, están llenas de proyectos y la labor de ustedes todos los días es trabajar para sacar esos proyectos adelante, no para rehabilitar cuerpos, sino para reconstruir vidas en la mayoría de los casos. Y lo que es el futuro del comité de aquí para adelante es transformar la sociedad, porque lo que nosotros estamos haciendo en nuestras paredes, en nuestras casas, en nuestras sedes, trabajando con esas personas y trabajando con sus familias, se queda corto si no asumimos el reto de cambiar la visión de la sociedad. No, yo quería, es que yo dije cuando comenzamos a hablar no terminamos, pero hay dos cosas fundamentales. La ida a los 125 municipios de Antioquia, tenemos que recuperarla. Nosotros generamos más de 40 municipios donde hicieron pequeños grupos de atención a la persona que tiene discapacidad. Los dos últimos gobiernos nos olvidaron. Yo al doctor Luis Pérez le debo mucho porque el Metro de Medellín demandamos con el primer gerente, demandamos al Metro que no tenía estación para la persona con discapacidad. Y el doctor Luis Pérez cuando se posesionó le dije, ayúdeme, ayude al comité. Hagamos las estaciones, hizo 16. Y la última la están haciendo para este hospital, apenas ahora. Pero él fue el que dijo, sí, las vamos a hacer y las hizo. No estoy haciendo propaganda política, porque él este año llevó pidiéndole cita 6 meses para este hospital en algunas cosas necesarias, pero ya le da miedo pasarnos porque sabe a qué vamos. Entonces nos queda el reto. Seguir haciendo muy bien lo que hacemos, proponer cosas nuevas alrededor de ese desarrollo de la persona y su rehabilitación, pero asumir con mucha responsabilidad el reto de transformar una sociedad y de llevar que ese mensaje de inclusión en el que trabajamos todos los días no es posible si no articulamos los empresarios, si no articulamos los colegios, las universidades, si no articulamos el sector de la diversión, de la lúdica, si no estamos diciéndole a todas las personas que vean la discapacidad desde la capacidad.
Esa es como la conclusión y la tarea con la que de manera personal los quiero dejar e invitarlos a que asumamos este reto.